¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí estamos en el resumen en Diputados TV. Mucha actividad, mucha actividad aquí en la Cámara Baja. Los detalles que los vamos a detallar aquí en estos títulos. La Cámara de Diputados avanza en los consensos para sesionar la próxima semana, según anticipó el presidente y diputado del Frente de Todos, Sergio Massa. Los dos temas que se incluirían en el temario son la moratoria ampliada, que la Comisión de Presupuesto analiza modificaciones propuestas por la oposición, y el proyecto de reestructuración de deuda soberana bajo legislación local que ya ingresó por el Senado. En Diputados TV, el resumen, ampliaremos la información. Después de un mes de haber sido designado en su cargo por la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto prestó juramento en el día de hoy como auditor en la Auditoría General de la Nación. El escenario fue el Salón de Honor, en un acto presidido por el presidente del Cuerpo Legislativo, Sergio Massa. Pichetto asume como tercer auditor de la oposición en representación de Juntos por el Cambio. La Comisión de Agricultura y Ganadería realizó su primera reunión virtual presidida por su titular, el diputado del Frente de Todos, José Ruiz Aragón. Si bien no había polémicas en el temario, hubo algunas discrepancias entre los distintos bloques por un proyecto de homenaje a Emilio Juan Gimeno, un referente argentino de la sanidad animal. Además, al cierre del encuentro, la oposición mencionó los distintos ataques a Silo Bolsat que se denuncian desde el sector agropecuario. Y en la primera semana de cuarentena con responsabilidad social y con pico de contagios, repasamos la situación de distintas provincias con la voz de los diputados. Hoy informaremos sobre la actualidad de Río Negro, San Luis y Jujuy, esta última en pleno retroceso a fase 1 por nuevos casos. Bueno, Jazmín Bulorini, hola, bienvenida, bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, acá estamos, bien, perfecto. Bueno, mucha actividad. Sí, mucha actividad y lo que viene, mucha actividad. Me parece que los próximos días va a ser intenso para pensando ya en el post-pandemia. Pensando en lo que va a venir después. Post-pandemia es ayer, sí, porque ya todo lo que necesitamos saber, entender y acomodar, ¿no es así, Jazmín? En todos estos temas, ¿no? Sí, además está todo bastante intenso en el sentido de que hay muchos temas, se está hablando mucho de la post-pandemia y a su vez los números de casos que suben y que alertan y que generan esta dicotomía, ¿no? ¿Seguimos hablando de post-pandemia o todavía tenemos que estar preocupándonos por ahora? Fíjate el caso Jujuy, lo vamos a profundizar en un rato. Jujuy ya había, desconfinamiento. Tenías allí turismo local dentro de la provincia, los locales abiertos, bueno, cantidad de casos que algunos dicen tienen que ver con la frontera, otros dicen por los transportes que llevan mercadería en la zona de distintos ingenios. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema y de otras provincias en relación a la COVID-19 y cómo está avanzando ya no solamente en el AMBA, sino nuevamente tenemos que comenzar a analizar la situación en distintas provincias argentinas. Bueno, el tema tiene que ver con la moratoria, moratoria más que necesaria para... A ver, este es un tema, lo decimos siempre, transversal, porque ataca industria, comercio, profesionales de servicios, necesidad de tener un poco de tiempo, bastante de tiempo para poder cumplir con las obligaciones impositivas, ¿no? Sí, tal cual. Se esperaba que esta semana haya dictamen del tema, pero al final se dio una semana más de gracia para seguir terminando de acordar y el oficialismo, que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, dejó en claro que hasta el martes que viene van a entrar en esta especie de negociación para negociar justamente con la oposición y con el Ejecutivo a ver qué cambios se pueden hacer de los que pide la oposición. Hay un punto clave que tiene que ver con, a ver, muy bien, 120 meses, perfecto. ¿Qué hacemos con aquellos que cumplieron? Porque bueno, claro, vamos el tema a acompañar de los premios. A los que no cumplieron porque no podían o porque algunos pillos, dice a río revuelto, vamos que total acá va a llegar una moratoria. Ahí hay muchas posibilidades de un cierto acuerdo. Me parece que esta postergación del debate tiene que ver con ese tema que está planteando la oposición. Con otro tema que está planteando la oposición me parece que no va a haber ninguna modificación, que es el tema de la moratoria para aquellas empresas que ya quebraron. Y algunos dicen es para alguna empresa en particular. Pero lo cierto es que en lo que pide la oposición
para darle un premio para el que cumplió, me parece que están llegando a un acuerdo que tiene que ver con un bono a futuros impuestos que hay que pagar. La empresa que ya quebró años. no existe más. Quebró. Está. No tiene personal. Sí, pasa no que tiene... lo que ellos estiman también es que ahora que se abra la feria del todo, que empiece a trabajar, entren en quiebra. Bueno, un pero montón. estamos hablando entonces de cuarentena hacia adelante. También, claro. O sea, a ver, ¿quiénes quebraron? Las que ya quebraron el año pasado es un tema, no es cuarentena, ni pandemia. Ahora, el tema pandemia, y ahí sí estamos hablando micro, pequeñas, medianas, que dicen no pudimos pagar, no llegamos ni a esperar la moratoria, porque no tenemos con qué, ahí lo entiendo. El tema y la cuestión, por lo que vos planteabas, Fernando, tiene que ver con empresas previo a, si querés, del 2020 para atrás. Claro, para atrás. Ahí hay otras historias, ¿no? Pero, sí, y hay algunas que se sabe o que están incluso con un proceso judicial de por medio, entonces ellos los que parte de la oposición dice es no podemos, porque si les damos el lugar a esta moratoria se extinguen algunas incluso causas que están hasta judicializadas. Y ahí entra en discusión el tema de ley de quiebras. Se viene discutiendo, bueno, ¿qué hacemos? Ley de quiebras, convocatoria, bueno, se viene dilatando algunos puntos. Tal vez es el momento para discutir. Bueno, el Labanismo justamente pide eso, porque el Labanismo tiene un proyecto por el tema de quiebras que básicamente lo que hace es extender plazos para que esto, cuando ahora por el tema de la pandemia muchas entren en procesos y demás, se les pueda dar más tiempo a ver si se logran recuperar sin entrar a las quiebras. Claro. Entonces lo que ellos están pidiendo, porque no quieren que en la moratoria entren las empresas en quiebra, lo que piden es que se haga un tratamiento conjunto de ambos proyectos. A ver, está muy bien y hay que destacarlo porque la discusión trae esta moratoria ampliada. No es porque le sobre plata al Estado, todo lo contrario. No. Sino es para preservar fuentes de trabajo, preservar la cantidad de compañías que hoy están realmente pasando por una situación muy difícil y que no alcanza solo con una moratoria en cuanto a las obligaciones impositivas. Cuando llega la ATP también es bienvenido, por eso se habla, ya agosto se va a pagar ATP también, con algunas modificaciones, pero no alcanza. O sea, después va a aparecer otra necesidad, Fernando. Sí. Inyección de capital de trabajo, porque abrir el negocio no significa ya van a hacer fila en la puerta para venir a comprar medias, zapatos o corbatas. Totalmente. ¿No? Todo va a ser un proceso, todo va a llevar su tiempo. Desde la confianza que tiene que tener el consumidor sobre distintos productos y servicios, que en definitiva es la herramienta necesaria para empezar a tener el dinero como para poder consumir. Ayer tratábamos el tema, Jamín, relacionado con el turismo. El turismo tiene tantos rubros. Yo me quedé con un tema, ¿no? Nos decía uno de los diputados con quien hablábamos, incluso con el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, decía, bueno, si vos comprás un paquete para Mendoza, 60.000 pesos y vas en marzo del 2021, tienen previsto, si esto avanza, que 30.000 pesos adicionales, un 50% más, te lo den a vos, te lo depositen en tu cuenta, en tu como un crédito. Como un crédito para que vayas y lo gastes en las vacaciones. Mi pregunta, y esa es mi gran duda y un signo de interrogación así de grande, ¿de dónde sale la plata? ¿Dónde va a salir la plata para pues es mucho? Bueno, ese proyecto que viene del Ministerio de Turismo pasó por el Ministerio de Economía para ver cuánto era el límite pero en el Senado incluso estaban hablando de que habría que ponerle un tope a eso, de que no todos sean, porque si no yo me hago un viaje que soy millonaria, me voy a, no sé... hoy no hay que ser muy millonario, cualquier viaje son 100.000, 150.000 Claro, pesos. pero digo, ¿me van a dar el 50% de un viaje descomunal que yo haga, por ejemplo? Claro, tiene que tener un límite. Claro. Yo le preguntaba ayer, digo, pero a ver, ¿cuál, y de dónde? Bueno, en realidad se necesita porque usted, si ya pagó hotel, viaje, etcétera, redondeemos, es 100.000 pesos. Bueno, muy bien, fuiste con tu familia. 100.000 pesos parece mucho, pero no es tanto. Seguro. Bueno, vas a tener 50.000 pesos adicionales para que en tu cuenta, en tu tarjeta de crédito, para que gastes en excursiones, etcétera. Claro, desde la Asociación Argentina de Turismo, bienvenido. Claro. Son dinero para gastar en mí. ¿Y tenés la obligación de gastarlo ¿de dónde sale? o no? ¿Cómo? ¿Tenés la obligación de gastarlo o no?
esos Y 50.000. el efectivo no lo vas No a lo tener. cobrás, ¿no? claro. O sea, si no lo perdés. Si no lo vas a Está perder. bien. Ya, ¿te das cuenta? Ya quería comprar dólares. No, Claro. Yo decía, ¿qué hago con eso? Voy y compro. No, y es solo para gastos de turismo. Claro. Claro. Y todo con empresas, obviamente, que estén en blanco. Sí. Tiene que, está supuesto. limitado para que haya un marco legal. Y todo lo que tenga que ver con turismo de cabotaje. Claro. También, ¿no? Otro detalle. Sí, claro. ¿Por qué traigo a la mesa el tema turismo? Bueno, porque es uno de los tantos sectores que están necesitando esto que charlamos, Y ¿no? sí. La necesidad de pagar impuestos. Piensen ustedes que son 4 meses sin actividad. Y uno dice, bueno, enero llegan las vacaciones. ¿Llegará? Como viene la sabemos. historia. Ojo que el turismo va a ser, todos dicen que es la última actividad que se va a abrir, ¿eh? Mm. Es lo último, Claro. o sea que 4 meses y largo, Sí, yo creo. sí, sí, Pero sí, bueno, sí, está sí. bien, me parece que hay que ir armándolo, que hay que ir proyectándolo y además que se vayan abriendo otras actividades. Sí, y sostenerlo en el tiempo. Porque Totalmente. vos fíjate, hagamos números. A ver, yo he estado, ¿no? Digo, te voy a dar moratoria a la mayoría. Moratoria significa que hoy no estoy cobrando. Entonces, bueno, comencé a pagar, te doy gracia para comenzar a pagar y a partir de allí 120 meses. Muy bien, o sea que voy a tener ingreso pero cuentagotas. Después te estoy dando esta posibilidad en el caso de turismo. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy a turismo, esto es como en tu casa tenés los 3 chicos. Le diste a uno, los otros 2 dicen, perdón, y yo que fabrico zapatos, ¿por qué no me dan a mí? Claro. ¿No? Y yo que tengo lavadero de auto, Seguro. ¿por qué no me dan a mí? Que hace también 4 meses que no trabajo. ¿Qué se va a hacer ahí, Jazmín? Hay que discutirlo también. Hay que discutirlo, pero ¿No? yo creo que se está discutiendo. Ellos prevén con esto que se genere un movimiento de 35.000 millones de pesos a raíz de este proyecto Ajá. y de esto, que inyectaría obviamente un puntapié el Ejecutivo y de ahí se movería todo esto dentro del sector. Porque en el sector están ahogados y cuando se habló, incluso en la Comisión de Turismo, hablaron de la moratoria y muchos de los de turismo decían que ya a noviembre no llegan a No, no pagar, que es llegan. la primera fecha de la moratoria. Sí. Entonces ya empezaron a plantear la moratoria a nosotros no nos va a servir porque Bien. ya no llegamos a noviembre. Ustedes Entonces es piensen muy lo complicado. siguiente, marzo, porque ellos empezaron antes que todos, ¿viste? Sí. Dejaron marzo, abril, no entra nada, Claro. mayo, no entra nada, y sigue saliendo, porque vos tenés que pagar sueldo, que tenés que pagar el alquiler, o tenés que pagar, tenés que te golpea la puerta Sí. el cliente que vos ya le vendiste un paquete y dice, mirá, reprogramame, ¿cuándo voy a salir? Es todo una... Y sigue hasta hoy, estamos en julio, prácticamente terminando julio, Claro. llegas a noviembre. Sí, Hay que ver al final los plazos de la moratoria cómo terminan siendo, porque otro de los reclamos que estaban pidiendo en la oposición, que coincidieron distintos bloques, es ya empezar a extender, digamos, los plazos, porque dicen, bueno, entre que se aprueban diputados, entre que pasa al Senado y demás, lo que también en el oficialismo señalan es, no podemos seguir extendiendo los plazos si no dejan de pagar ya. Bueno, claro. Entonces, el plazo al límite para que te entren las deudas tiene que ser en el pasado. No, Si nosotros no, ya pensamos no es a sencillo, futuro, porque- Claro. no es sencillo. Te digo otra cosa, en el mientras tanto, y ya voy con el tape del diputado Miguel Base, cuando comiences a pagar la moratoria, si vos ya tenés actividad, comenzás a tener compromisos ahora, los actuales. O sea que van a superponer el compromiso actual impositivo con las primeras cuotas Claro. de moratoria. Seguro. Y de algo que yo no facturé, que algo que yo no tuve actividad. Bueno, ¿ves qué decía Miguel Base en relación al tema? Nosotros estamos planteando, primero que estamos de acuerdo con la idea de aprobar una moratoria, que es absolutamente necesaria, estamos convencidos, bueno, todos sabemos la difícil situación económica por la que atraviesan todos los contribuyentes, ya sean las pequeñas empresas, las empresas medianas, bueno, los monotributistas, en definitiva, los profesionales, la clase media en general. Todo el mundo está necesitando efectivamente de esta moratoria, por eso estamos totalmente de acuerdo y vamos a acompañar la idea, pero hemos planteado algunas reformas. Por un lado, hemos planteado la necesidad de alguna manera premiar y al mismo tiempo incentivar a todos aquellos que hasta acá han cumplido con el pago de los impuestos, porque como todos sabemos, las moratorias son casi siempre que se dictan muy necesarias, pero también son injustas, porque hay mucha gente que ha hecho esfuerzo, ha pagado los impuestos, bueno, y entonces a veces se plantea
bueno, cómo se resuelve esa situación. Se plantea una cuestión de injusticia ahí que nosotros justamente queremos resolver, bueno, con algún reconocimiento que habrá que estudiar entre todos, pero creemos que tiene que existir un reconocimiento a aquel que ha pagado en términos sus impuestos. Bueno, este es uno de los temas, uno de los puntos, un reconocimiento. Imagino que el reconocimiento puede llegar en relación a lo futuro que tenés que pagar. Claro, alguna sí. condonación. Al año que viene. ¿no? Sí, Sí, hablaban de descuentos puntualmente para empresas en lo que es bienes patronales, digamos, los aportes, Sí. y en lo que es para personas, bienes personales. Hacerles un descuento, eso es lo que pedía, por ejemplo, el lavanismo. Lo que desde el Frente de Todos señalaban es que cuando se hizo la ley de blanqueo, se dio un premio a los que siempre habían estado en blanco y pagando Pero bien esa y es otra demás, historia, sí, ¿no? y dice, ya pasó ahí eso, se perdió claro. 60.000 millones de las arcas. Entonces dicen, no vamos a hacer cosas que necesitamos recaudar, damos este beneficio y recaudemos ¿Viste? menos. Ahí Eso está. es lo que en el Frente de Todos señalan y por eso dudan respecto a este premio. Bueno, entonces ahí algunos van a decir, viste, mejor no pagar y esperar la moratoria, que no corresponde, pero algunos te lo van. Bueno, a ver, vamos a saludar a Eduardo Fernández de Frente de Todos por Córdoba, es vicepresidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Eduardo Serenellini, mucho gusto, gracias por atendernos. ¿Cómo le va a tocar yo? ¿Cómo ¿Qué anda, dice? Eduardo? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué encerrona económica, ¿no? No tengo facturación, tengo deudas, el Estado hace lo que puede y no puede, y en medio hay que seguir viviendo. Sí, yo digo, la encerrona es para todos los argentinos. La pequeña y mediana empresa que tiene ese rol dinámico, por supuesto que tiene necesidades, pero también está sectorizada. Usted sabe que haciendo un recorrido en mi provincia, yo soy de Córdoba, hablando con gente, empresario de Marco Juárez, con la zona del departamento San Martín, y algunos sectores que al reanudar las actividades y algunos que lo han hecho parcialmente están trabajando horas extras, ¿no? Es decir, cómo legislamos para que empresas vinculadas, por ejemplo, a lo que hace maquinaria agrícola, Pauni nomás ha batido récord de ventas. Hoy el problema es la provisión, porque hay lugares de nuestro país que todavía no permiten la circulación y está habiendo ese problema. Esto no quiero decir que sea generalizado, yo los estaba escuchando y digo, claro, si vemos el sector turismo, seguramente vamos a tener que hablar de una emergencia en el turismo, por eso hay proyectos de ley que hablan de emergencia. Yo creo que la etapa que viene es una etapa a tener decisiones, y lo está programando así el Ministerio de Desarrollo Productivo en el comité de emergencia que existe junto con el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y la AFIP, para diseñar las mejores políticas guiadas más quirúrgicamente a la asistencia que necesitan. Pero a ver, Eduardo, usted me dice que es solo el turismo en emergencia, ¿no? Tiene deportes, profesionales de servicio, tocó el campo, bueno, bienvenido. Si quiere tocamos también tecnología, nuevas tecnologías, punto. Y después están todos en emergencia, ¿o no? Por supuesto. Depende de los sectores, le voy a corregir, Eduardo. A ver. Hay que recordar que nuestro país es grande y algunas provincias, ahora Catamarca tiene restricciones, se manejó con algunas restricciones, pero hay lugares del país, incluso las exportaciones se han cumplimentado en términos. Esto significa logística, transporte, puerto. Es decir, hay una gran crisis. Lo que decían ustedes es cierto. Lo que estamos diciendo y tratando la moratoria específicamente es que este aislamiento social preventivo y obligatorio produjo el corte, la imposibilidad de pagar. Entonces se incrementaron. Usted calcule que al 30 de noviembre había 109.000 millones de pesos, tenía el stock de deuda las pymes, porque la ley que sancionamos de emergencia
social y recuperación productiva el 20 de diciembre era para las pymes exclusivamente. Y pasaron a 176.000 millones el stock de deuda, es decir, aumentó un 61%. Pero el resto, que está lo que usted decía, Eduardo, es decir, donde están los monotributistas, los autónomos, etcétera, y las grandes empresas, pasaron de un stock de deuda de 39.000 a 106.000 millones, es decir, aumentaron el 179%. Es por eso que el proyecto oficial lo que nos está diciendo es que hace falta al sector privado otorgarle este crédito, que en total de deuda, con la deuda actual, es 534.000 millones de pesos, pero también el Estado necesita recaudar, porque le siguen pidiendo al Estado. Entonces, también hay que conciliar, hay que ser efectivo, y por eso en la Comisión de Presupuesto, a la que asistí también, estamos dispuestos a hacerla más precisa a la ley si hace falta. Por ejemplo, es cierto esto del contribuyente cumplidor. El problema es el costo fiscal. Segundo, también venimos de 4 años donde ha habido actividades que iba mal. Quiso ser cumplidor, pero no pudo cumplir. O otros sectores que han seguido trabajando y pudieron hacerlo. Entonces, y otros que podían pagar y no pagaron también, ¿no? Siempre hay. Exacto. Claro. ¿Cómo haces para distinguirlo en una ley? Vas a tener que medir la voluntad e ir como con el termómetro, ¿viste? Ese electrónico a medir la voluntad. Entonces, cuando se hace una ley, en realidad se contemplan los grandes factores a las pequeñas y medianas empresas. Vos observate que hay algunas críticas, observa esto, pero de los profesionales de ciencia económica, yo soy contador, recabé opinión y no hay opiniones que se quejen. En realidad es una moratoria inteligente que abarca a todos. Ustedes saben que a pesar de que era para pymes, había dejado afuera a los socios de las pymes, es decir, la parte de deuda autónoma, es decir, vos pagás y resulta que quedó afuera de la moratoria. Ahora incluye todo. Y es cierto también que esto va a ir asociado, es una parte, es una medida que va iniciando un camino post-pandemia esta medida se toma no para licuar deuda, no para facilitarle a alguno, sino como una parte de un plan post-pandemia que ponga al aparato productivo en funcionamiento. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Mugliorini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le quería consultar, recién usted hablaba, ¿no?, de esta semana que van a seguir conversando y viendo. ¿Qué puntos cree que sí se van a poder tocar o aclarar dentro de la ley? Yo escuchaba atentamente a los diputados. Por supuesto que hay, lógicamente, una intención de politizar una cuestión que es haber incluido supuestamente que no se había puesto en otras moratorias. Ya lo retiraron a ese argumento, el impuesto a las transferencias de combustible y juegos de azar. Decía, esta moratoria tiene nombre y apellido. Y resulta que la administradora de AFIP, Mercedes Marcó del Pon, le señaló y le trajo los antecedentes de los últimos 20 años. En todas estuvo incluido esto. Incluso en la ley 27260, sancionada en julio del 2016 por el gobierno de Macri. Es decir, que ese argumento se cayó muy simple, muy flojo de papeles, como se diría. ¿Qué es lo que insisten ahora? Con las empresas que están en quiebra. Es decir, las empresas. Pero le dimos la cantidad y dimos los antecedentes de lo que ha sucedido cuando no hay un plan de pago adecuado. Usted sabe que esto tiene que ser por ley. Lo que ha sucedido con las empresas quebradas. Las que no se avienen al concurso, al arreglo con la AFIP recuperó solamente el 3,6% de la deuda.
Es decir, acá el secreto para que puedan pagar las empresas es la continuidad de la actividad y la continuidad de los puestos de trabajo. Es eso lo que estamos. Entonces, hay 4.600 empresas en ese estado. No es para una empresa. Y tiene restricciones también para que esto no sea de cumplimiento, es decir, empezar a cumplir regularmente Eduardo, o sea que venían con ya moratoria, con esta ayuda, esta facilidad de años a esta parte. O sea que era algo que hoy sumarlo no tiene sentido. Aún así, hay empresas que acumularon deuda. Claro, pero... Bueno, aún teniendo la posibilidad de poder ayudarse. Es decir, deuda. Claro, utilizaban el dinero para otra cosa, ¿no? En un país europeo central, es decir, si estuviéramos en Italia, Alemania, usted ahí agarra y, como dirían en criollo, le bajamos la caña. Pero acá hubo condicionalidades externas. A ver, el costo del financiamiento. ¿Qué le va a decir a las empresas? ¿No se acuerdan que en noviembre, ustedes son periodistas, estaban cronicando? Bueno, algunas sí, pero usted es contador y sabe que hay otras que no, hay otras que, a ver, no pago acá y crezco por otro lado, o sea, eso ya lo sabe. No hace falta ni ser contador, mire, ni pasar por la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas para darse cuenta. Son muy obvios, pero bueno. Está bien, pero en todos los sectores de la vida. Cierto, sí, es verdad. Hay periodistas buenos, periodistas malos, ya que usted se metió con los contadores. Contadores que ayudan a evadir, y otros contadores que hacen cumplir la ley. Es decir, las leyes. Nosotros como sociedad y como legisladores lo que tenemos que tender es que las leyes sean, en el caso mío, proveniendo de la pequeña y mediana empresa también y como contador, es que sean factibles de cumplir, que cumplan un rol, que no se dé la facilidad como una salida fácil de necesidad fiscal. Eduardo, ¿cómo le va? Conjunto de cosas. Eduardo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Eduardo, más allá de los consensos que se puedan lograr, la semana que viene que se trate en la comisión, finalmente se firme el dictamen o los dictámenes en el recinto, para las pymes, ¿van a poder cumplir con estas moratorias o también va a ser complicado cuando se le empiecen a acumular otras deudas? Por supuesto que si esto no va acompañado, y vamos a ver cómo sigue la pandemia, cómo siguen las medidas de aislamiento, va a ir acompañado con otras medidas. No dude, las próximas semanas vamos a tener otras medidas. La posibilidad de concluir la negociación de las acreencias externas nos va a permitir empezar a discutir ya los lineamientos del presupuesto a partir de septiembre. Va a ir acompañado con líneas de crédito, es decir, el sector financiero ponerlo en función de la producción. Usted calcule que este stock de deuda se acumula, pero también a la par disminuyó el stock de préstamos al sector privado, el sector financiero. Es decir, el sector financiero tiene muchos depósitos, paradójicamente. Lo que se trata de políticas inteligentes que, junto con el consumo, el mantenimiento del mercado interno, que presupone mantener puestos de trabajo, que la ayuda del Estado siga hasta que haya una recomposición de los sectores. Ustedes en eso recién lo estaban relatando, el turismo, pero ese es un problema acá en el mundo. Y acabamos de ver en Europa cuál es la medida sanitaria económica que tomó de una ayuda tremenda. Bueno, se trata de que el Estado Nacional tenga las herramientas para acompañar el sector privado. Pero decía Eduardo, que es el que más es que Europa, Europa tiene con qué. Acá con qué vamos a ayudar. Córrase un poquito a su izquierda, así lo podemos centralizar. Lo centramos en la pantalla. No, al revés, a su izquierda. Ahí está. Al revés. Eso, ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí está. Bueno, digo, Europa se sentó, Merkel dijo, a ver, al revés, para el otro lado, mueva la camarita. Ahí está, ahora sí. Digo,
Merkel, los 27 países dicen, muchachos, tenemos que acompañar, tienen con qué, ojo que los vamos a controlar a ver qué hacen con el dinero. A ver, acá en nuestra zona no disponemos de esa posibilidad, lamentablemente, ni de pedir tenemos hoy la posibilidad, ¿no? Pero tenemos otras fortalezas que seguramente bien diseñadas en el marco de un consejo económico-social que haga que todos hagan un esfuerzo, no siempre se les pide a los que menos tienen. Seguramente en poco tiempo, usted mire dentro de las predicciones del Fondo Monetario Internacional está que Argentina justamente tiene las posibilidades de recuperarse. ¿Es mágico? No. Claro. Yo vengo de una ciudad de Córdoba que fui a una reunión hoy y era impresionante, le digo, Altagracia. Era impresionante la cantidad de negocios cerrados y en alquiler. El comerciante que no pudo vender, y en realidad ahí hubo un brote, hubo una política seria de restricción. Ahora, los sectores, hay sectores que siguieron cobrando, que siguieron recibiendo sus ingresos durante la pandemia, que no gastaron, es decir, ¿dónde estaba, por ejemplo, que no fue a turismo, que no fue a viaje, que no fue a transporte? Bueno, hay sectores que dicen que le está, a ver, por ejemplo, línea blanca, electrodoméstico, dice que está vendiendo bien, heladera, lavarropa, cocina, construcción, en algún punto están vendiendo. Ahora, cuénteme, Eduardo, porque nos quedan pocos minutitos, es muy importante poder cerrar la negociación con los acreedores, ¿no? Ver si ese poco margen que queda entre uno y otro se pueda cerrar definitivamente. Es muy importante, y es importante leyes como las que vamos a tratar, como es el impuesto o contribución a los grandes patrimonios, que seguramente, terminado este lapso que exigía ingresar proyectos con consenso, va a ser presentado porque hay voluntad política y además porque cuando se le consulta a la población, más del 70% está de acuerdo con este proyecto y resulta lógico. Ahí va a haber una parte de recursos, hay líneas específicas para desarrollo, para apoyo y para atender algunas situaciones que es importante, pero si hacemos el arreglo, son miles de millones que no van a ser en los próximos 3 años, no van a ir a atender deuda que nos exija ninguna restricción interna y que si actuamos como viene actuando el gobierno y con leyes y medidas adecuadas, van a servir de esto que vos pedías, seguramente, Eduardo, ¿no? seguramente. Esta posibilidad de tenerlo. Pero estamos discutiendo las leyes en este marco, seguramente la de moratoria va a tener la pirotecnia lógica de tratar de que no... Todos dicen es lógico, le mostramos los números, fueron ministros, todo dice sí, es así. Bueno, pero en algo no van a decir que tenemos razón, es una lógica mala de la política y ojalá predomine qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer cuestiones a favor de la producción. Gracias, diputado Fernández, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Y la semana que viene qué se discute? Bueno, este tema... Esto que estamos charlando, sí, en principio. Que no me quedó del todo claro al final, entonces, en qué modificaciones podría haber, porque dio a entender que el tema quiebras no lo van a quitar, tal que vez el tema impuestos y premiar combustible. No. Bueno, hay que ver cada uno su posición. Por ahí otra forma, como Heller, contaba él, para premiar. La parte de premios en algunos impuestos, pensando obviamente en los ejercicios del año 2021, ¿no? Ahí sí. Claro, lo que decía es que Fernández dice, bueno, ¿cómo determinamos a quién sí, a quién no? A vos te premio, a vos no. Claro. Y bueno, eso sabrá la FIP. La información hoy la tiene. No, bueno, va a haber premios también para aquellos, por más que hayan a lo mejor en algún momento entrado en moratoria, después se normalizaron y ahora están, digamos, normalizados. Premio. Bueno, Uno dice premio en un país donde tenemos 160 impuestos. Claro. Tampoco es tanto premio, ¿no? Sí, salvarle las multas era una de las cosas que también analizaban. A los que hoy estaban pagando, pero tenían multas por ejercicios anteriores, condonar. Claro, por ahí esa era otra de las opciones. Claro. Pero bueno, va a estar ese tema y va a estar el tema de la deuda que viene del Senado,
que se trató y avanzaría acá dentro de la oposición. Aclaran, si bien pueden hacer sugerencias o algunas críticas, es muy difícil que no lo acompañen, digamos. El tema es la legislación extranjera, legislación local. Claro, es moneda extranjera en legislación local, sí, sería. Para sí, que sí. sean en los mismos términos y para que haya más confianza. Sí. Esa Es tan el poco. estilo. El otro día escuchaba atentamente, Fernando, la diferencia entre lo que proponen los acreedores y lo que Argentina efectivamente puede pagar. Es poco. A ver, es mucho dinero, pero para esta negociación no es tanto, y en definitiva Argentina es un tema, se están peleando los intereses, capital no vas a pagar. Pero están peleando, vos decís, uno dice tiene que ser 56 centavos y Argentina dice no, tiene que ser 53. Exacto, ahí Entonces, está, esa ahí es la diferencia. Es la discusión. Lo que pasa que en la suma son millones. Claro. ¿No? Ese Claro. es el tema. Otra cosa que dejó en claro Fernández es que vienen rápidamente con la discusión por el impuesto a la riqueza. Sí. Dijo, apenas termine esto, es como que se termina esa tregua que habían acordado oficialismo y oposición de únicamente en el Congreso tratar en épocas de pandemia y en épocas de sesiones virtuales únicamente temas vinculados con el COVID-19. Esta tregua se rompe o hay un acuerdo de romperla o de pasar a un segundo plano y comenzarán a ingresar otros proyectos como ese proyecto del impuesto a la riqueza que desde hace ya meses Carlos Heller dice lo tengo redactado, pero también acá lo que acaba de decir Fernández es ¿por qué no ingresaba este proyecto? Porque estaba el acuerdo entre oficialismo y oposición de tratar únicamente iniciativas vinculadas con la pandemia. Claro. Si estás en un momento donde hay poco dinero dando vuelta, entonces el que lo tiene, decir, bueno, a ver, ¿qué le pido? Que acompañe las medidas, le pido que... y del otro lado, el que lo tiene no lo va a regalar. Dice, bueno, muy bien, ¿y a cambio qué? Puedo desgravar de alguna manera Claro. esto que ustedes me piden. Bueno, y ahí está la gran... ¿Por qué te La reís? solidaridad, no, es el... sí. ¿Solidaridad? No, el empresario no hace, no es solidario. Por eso, es el hay eje que entenderlo. de los por qué. Claro, no. Bueno, vamos al tema, porque hoy se reunió la Comisión de Agricultura, Ganadería, fue por primera vez y videoconferencia, por eso quiero saludar a Héctor Bárbaro, Frente de Todos Misiones, el secretario de la Comisión. Héctor Eduardo Serenellini, mucho gusto. Gracias por atendernos. Mucho gusto, un saludo a ustedes. Bueno, ¿qué se trató hoy en comisión en relación a este primer encuentro, Agricultura y Ganadería? Y se trataron algunos proyectos, sobre todo de declaración nomás, ¿no? No hubo muchos proyectos trascendentes. Diríamos que fue un beneplácito por la semana de la dulzura, que ya venció, en el mes de mayo fue. Y además después hubo una discusión ahí en la comisión respecto a un proyecto que presentó el diputado, para que leo, porque me olvido. Está bien, no hay problema. Berizo Igualdo. Por el pesar del fallecimiento de un expresidente del Senado, que el planteo es que en realidad si cada diputado va a empezar a plantear alguno de estos proyectos de pesar por el fallecimiento de un exfuncionario, me parece que hay otros temas mucho más importantes que tratarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas más importantes? Tengo entendido que en algún momento trataron el tema Silo Bolsa, ¿no? Bueno, a ver por dónde llevamos este tema, hay que encontrar una solución. Eso planteó una diputada, no me acuerdo el nombre, de Cambiemos, para que se tome como tema de discusión, como discusión también en la comisión. Y bueno, lo que dijo el presidente es que en la próxima reunión de la comisión lo vamos a tratar. Nosotros del Frente de Todo indudablemente condenamos estas actitudes de algunos delincuentes que rompen los hilos bolsa de nuestros productores de la zona de la Pampa Húmeda, ¿no? Diputado, se habló también respecto a el impacto de la pandemia en el sector agropecuario, o es un sector que la pandemia no ha impactado tanto. Mira, no se charló en la reunión, pero bueno, se charla todos los días con todos los compañeros del Frente de Todos. Indudablemente yo te puedo hablar un poco por la provincia de Misiones. Sí. Yo desde marzo que no voy a
a Buenos Aires a partir de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Nosotros Misiones prácticamente en lo que sea economía regional estamos trabajando normalmente en la cosecha de la yerba, en la entrega del tabaco. En general en Misiones casi todas las actividades están prácticamente habilitadas para la entrega de la producción. Por ahí hay otras provincias que tienen más complicaciones, caso Buenos Aires, caso Chaco, otras provincias que están más afectadas por el COVID, pero en Misiones la verdad que hay como una normalidad en la comercialización de los productos regionales de esta provincia, ¿no? Recién escuchábamos al diputado Fernández de Córdoba en relación a la situación de pequeñas y medianas empresas, la moratoria que se viene, etcétera. En esa zona de Argentina, Misiones, y por lo que usted nos cuenta, ¿es necesaria una moratoria o no? Porque la actividad siguió prácticamente en forma normal. Y siempre es necesaria una moratoria porque hay muchas empresas que estaban endeudadas, pequeñas y medianas empresas, y que esta moratoria que lo está llevando adelante el gobierno nacional me parece perfecto, porque inclusive hay empresas que en ese tiempo, en el primer mes, prácticamente no funcionaron, y bueno, me parece que está bien que impulsemos este proyecto de la moratoria en la Cámara, ¿no? Creo que el proyecto lo va a mandar el Ejecutivo y lo vamos a tratar en estos días. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Bulierini la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué temas son los prioritarios para lo que viene, para las próximas reuniones? Hoy decía que eran temas más que nada de declaración y demás. Recién mencionaba uno, ¿no?, de los proyectos que están en tema, pero ¿qué sigue para la pospandemia para el sector? Y bueno, yo creo que lo que tenemos que seguir discutiendo es, después de la pospandemia, diríamos, es cómo podemos ayudar a la agricultura familiar. Yo creo que acá es importante generar recursos para los pequeños productores para que puedan producir su alimento, para que la gente tenga créditos para la inversión y la producción de alimentos. Yo soy uno de los defensores de esta forma de laburar, ¿no? Del pequeño campesino, del pequeño productor. Hoy no tiene acceso al crédito y que lo que tenemos que hacer es producir alimentos, producir y darle valor agregado, que esto va a ayudar muchísimo, ¿no?, a que se genere el consumo y empiece la rueda del consumo y de la inversión en el país, ¿no? Yo creo que ahí apunta un poco lo que tiene que suceder después de la pospandemia. Bueno, en épocas de pandemia, como cualquier tragedia internacional, justamente se destaca el valor de los metales y de los alimentos. Bueno, Argentina es proveedora de alimentos. Bueno, Misiones es parte de esta Argentina que puede proveer con este valor agregado que usted señala, ¿no? Bienvenido sea. Y sí, yo creo que tenemos la capacidad, los argentinos, siempre hablamos de que tenemos capacidad de producir alimentos para el mundo, y yo creo que es así, ¿no? Lamentablemente, bénicamente destruyó la agricultura familiar, no funcionó en sus 4 años, y bueno, y ahora creo que la idea de Alberto y de Cristina es poner los recursos para los pequeños productores, para las pequeñas y medianas empresas, para que puedan generar trabajo, que es lo que necesitamos urgentemente. Diputado, ahí apunta el proyecto suyo sobre la importación de maquinaria agrícola principalmente para los pequeños productores agropecuarios. Sí, Misiones es una provincia típica. Nosotros tenemos más de 40.000 pequeños tabacaleros, tenemos 15.000, después tenemos 12.000 productores yerbateros, 7.000 productores tealeros, y después, bueno, todo lo que es la producción de alimentos. Y la verdad que hoy es muy complicado para un pequeño productor acceder al crédito para comprarse un implemento agrícola o comprar una maquinaria agrícola, hablando claramente de un tractor.
En Misiones, nosotros, rodeado con Brasil acá al lado nomás, se da mucho que los pequeños productores, a través del contrabando, traen tractores del otro lado y que lamentablemente nunca están reglamentados y los costos son muy ínfimos, diríamos. Estamos hablando de un tractor bastante importante, entre 500 y 600 mil pesos en Brasil, cuando acá cuesta 1,5 millones. Usado, te hablo de 8, 9, 10, 11 años. ¿Cómo dice que entran el contrabando a la Argentina? ¿O cómo entra a la Argentina el contrabando de esos tractores? Y entran, nosotros tenemos una amplia frontera, ¿tá? Sí. En esa amplia frontera, con la costa del río Uruguay, indudablemente muchas veces se traen tractores por puertos no habilitados. Ahora, yo puedo entender que traigan, no sé, paquetes de cigarrillos. Sí. Ahora, de ahí es que entren tractores. No, trae. No, pero esta es la realidad realidad que tenemos acá, inclusive. Bueno. Te cuento, acá sí. algunas de las máquinas trilladoras que tenemos acá, porque acá en realidad tenemos algo de soja en la costa del Uruguay y bueno, y también son máquinas que vienen del otro lado. Qué bárbaro. Es la realidad que tenemos diputado Bárbaro, ha sido muy amable por estos minutos. La última pregunta, porque es una duda que mucha gente tiene. ¿Cuál es el país que más consume yerba en el mundo, Bárbaro? ¿Cuál es el país que más consume? Yo sé. Te quería decir. ¿Cuál es el país que más yerba consume? Te quería aclarar un poquito el tema del tractor, porque me parece que por ahí queda en el aire esta situación y la verdad que lo que queremos es que el productor tenga una herramienta de trabajo para producir mayor alimento e incorporar tecnología. Nosotros no podemos seguir con la yunta de buey y el carro acá en Misiones toda la vida. Y la única forma que tenemos es si podemos avanzar en esta ley y que el Mercosur sirva para los argentinos. Perfecto, gracias diputado, gracias. Héctor Bárbaro, de Frente de Todos por Misiones, ha sido muy amable estos minutos. ¿Sabés cuál es el país que más yerba consume en el mundo? Siria. ¿Sabían? Siria. Sí. ¿Para? Vos decís, toma mate, muchísimo mate. De sirios toman, cada integrante de una familia tiene un mate individual de vidrio, su bombilla. Entonces, por eso se consume tanta yerba. Sí, es el país que más consume en el mundo yerba. Vos decís, bueno, Argentina, Uruguay, no, Siria, desde hace años, Bueno, y vos sabés que por eso, lástima, ahí no se escuchaba hoy a la tarde, pero la exportación de yerba a Siria es impresionante. Hoy a la tarde hablamos con el diputado Schiavoni, que es de la provincia de Misiones, diputado por el PRO, y señaló que la industria yerbatera, a partir de la pandemia, creció mucho porque ahora estamos cada uno con un mate. Claro, eso es el mercado interno. El paquete se te gasta rápido. Claro, eso es el mercado interno. Bueno, ahí lo podemos entender. Ahora, previo a la cuarentena, previo a la pandemia, todo, decía, bueno, a ver qué. Siria. Sí, impresionante cómo toman mate en aquel lugar del mundo. Bueno, y las economías regionales, como bien lo decía recién el diputado, también hay que impulsarlo, hay que darle lugar. Me llama la atención, como tantas cosas, que yo digo, puede ser que entren paquetes de cigarrillos de Paraguay. Ahora, tractores, que bueno, es amplia la frontera, sí, claro. Ahora, que entren tractores y se sabe que están acá en Argentina y vienen contrabando. No, se ríe Fernando. Claro, fíjate. No, es que vos diste justo en el tema. Dijiste, ustedes van a tener crédito para qué si total los traen de Brasil. No, el tema es crédito para que no tengan que romper el enrejado y traer los necesario, tractores. ¿Para qué? Si total vienen de Brasil. ¿Qué cosas? Bueno, estas cosas que es difícil de explicar. Hacemos una pausa, ¿Querés un par de tractores? Te traigo, no hay problema. Ya volvemos. Claro. Sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja.
Así, nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Argentina es un país extenso, una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas 2 semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias
para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Imágenes del Congreso, la imagen de exterior, son imágenes que recibimos de nuestra unidad móvil en el exterior. Y vemos la cúpula, todo iluminada, muy lindo nuestro Congreso Nacional. Bueno, el tema tiene que ver, en nuestro resumen, como lo hacemos cada día, inevitable no hablar de lo que tiene que ver con este COVID-19, con este nuevo coronavirus, donde aparentemente en Oxford apareció la vacuna. Ahora hay que esperar algunos tiempos para ir probando en el mundo. Argentina no es la excepción, para probar a ver las condiciones de esta vacuna y esta solución como para inmunizarnos, y a partir de allí poder vivir un poco más tranquilos, ¿no, Jazmín? Sí, obvio. Esperemos. Después el tema va a ser el dinero. ¿Quién puede comprar y quién no? Seguro. ¿Y cuántas vacunas no? Sí, van claro, a ver la cantidad de dosis. Por eso en Argentina, previsores desde el gobierno nacional dicen, bueno, vamos cuando esté, vamos a tener acá a científicos y aquellos que puedan fabricar la vacuna en Argentina a un valor mucho menor. No, claro, seguro. ¿No? Pero genera, yo creo que ya genera obviamente genera esperanza y ya el hecho de que ya Oxford anuncia que está ya en la fase 3 y otros países también, porque en Estados Unidos también están entrando en la fase 3 de la prueba de la vacuna, todo estaría indicando que para fines de año o a principios del año que viene ya tendríamos una vacuna, que es lo que va en definitiva, a normalizar esta situación. ¿Por qué? Porque los médicos y los especialistas que dicen, con el COVID-19 vamos a estar, o con el coronavirus vamos a tener que convivir. Sí. Pero una cosa es convivir con vacuna y otra cosa es convivir sin vacuna. Yo les voy a ser honesto. Por momentos, no sé si les ocurre a ustedes, me pierdo. Porque unos me dicen, bueno, el virus está en el aire, y médicos, ¿no? Y otros te dicen, no, el tema tiene que ver con la persona en cuanto a lo cercano, etcétera. Sí. Uno te dice, es necesario tapaboca, otro te dice, no. La Organización Mundial de la Salud tiene... Y por momentos me pierdo en relación. Sí, me parece que es todo tan novedoso que van cambiando los criterios y las evidencias, sobre todo. Sí. Y hay algo que se decía también mucho, que era, bueno, con el calor ya está, entonces ahora en Europa listo, y en España está habiendo un susto por un nuevo rebrote. Nosotros los menores nos queda no, todo el los invierno. niños no, y niños sí, solo adultos mayores, y es verdad, adultos mayores, pero tiene que ver con enfermedades preexistentes, no tanto con esta COVID-19. Entonces, toda esa situación uno, no sé, estamos en medio y tratamos de, en principio, acatamos el distanciamiento, la mascarilla y la higiene. Y en el orden que vos quieras, poner higiene, mascarilla, distanciar, pero ahí nos tenemos que mover. Eso, todo totalmente. Ahí es donde hay que moverse. ¿No? Sí. Es donde hay que moverse. Sí. Los especialistas que han hablado del tema del virus flotando en el aire, lo que han señalado es que son lugares muy cerrados, que puede ser, por ejemplo, un quirófano. Una sala de terapia en un hospital donde hay pacientes con COVID-19. Tienen que ser lugares muy específicos donde el virus quede flotando un tiempo, digamos, prolongado. Bueno, de hecho... Más allá del tiempo habitual, porque dice el tiempo habitual, con el distanciamiento, el virus cae por su peso. Bueno, de hecho, en muchas clínicas y hospitales te hacen firmar un papel, digamos, una operación quirúrgica mínima, como puede ser la extracción de un lunar, pero que tenés que entrar a un quirófano para que esté todo desinfectado, te hacen firmar un papel de que, bueno, no se responsabilizan si... Claro. Si contagias COVID. Claro. Y si no saben ustedes, yo sé menos. Entonces, yo firmo, porque no es algo urgente, digo, ¿no? Claro, entonces es como, bueno, vos te lo querés hacer, firmá que te lo querés hacer igual. Bueno, pero por ese tipo de situaciones, mucha gente discontinuó tratamiento. Claro.
tratamiento mucho más... No, un lunar puede ser importante también. Seguro, No es tan simple, según el caso. Claro. Lo mismo puede ser una intervención bucal, etcétera. Pero por eso cuando lo escuchás al ministro Trota decir, bueno, vamos a comenzar las clases a partir de agosto en alguna... Y después escucha, porque esto nos vamos enterando día a día, que Jujuy tiene rebrote, que... Y ahí decís, bueno, no es solo el AMBA, no es solo Capital Federal, claro. ¿no? Es otra... Jujuy iba a, por lo menos algunos, no sé si de la propia gobernación o del fútbol argentino, hablaban de entrenar allá. Llevar los equipos allá, olvídate. que el fútbol empiece en Jujuy. Ya no. Obvio. ¿Por qué? Porque dice, y ahora voy a hablar con una diputada de Jujuy, pero el tema era, ellos, abrieron la posibilidad, porque no había casos. Y en los últimos 20, 25 días aparecieron cantidad de casos, no solo infectados, sino de fallecimientos. Si bien en muchos casos con enfermedades preexistentes, etcétera, pero ahí te dicen, bueno, atención con los ingenios, porque tenés transportistas que van y vienen, ahí hay una historia, y atención, pero no con el desconfinamiento, el haber abierto un restaurante, un café o las actividades deportivas. Sí. Bueno, y ya que la tengo en línea, Lucila, María Gabriela Burgos, de la Unión Cívica Radical, allí por Jujuy, vamos a hablar del tema relacionado con Internet segura, etcétera, pero ya que estamos en Jujuy, hablemos también un poquito de esto. Diputada, buenas noches, Eduardo Serenellini, mucho gusto. Hola, muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bien, perfecto, y se la ve muy bien, así que muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias. Bueno, Jujuy venía muy bien hasta que el virus dijo, acá estoy, lamentablemente, ¿no? Así es, lamentablemente, es un virus muy volátil. Se tomaron todas las medidas, fuimos una de las primeras provincias en conformar el COE provincial, en comenzar a hablar sobre este tema. Fuimos también criticados porque fuimos una de las primeras en suspender las clases y justamente todo eso estaba circunscripto a prepararnos para esto porque el gobernador y todo el equipo sanitario perteneciente al ministerio entendió que esto podía llegar a la Argentina y que podía llegar a Jujuy. Y no obstante teníamos que prepararnos porque dentro del sistema sanitario había mucho que equipar dentro de la provincia y bueno, no estábamos preparados para poder soportar niveles altos de internación o de personas que se podían contagiar. Por eso es que en su momento comenzó con la compra de respiradores que luego de la declaración de emergencia o del aislamiento obligatorio a nivel nacional fue que se distribuyeron tanto la provincia de Jujuy como provincia como, por ejemplo, Mendoza, habían hecho compras a algunas empresas cordobesas de respiradores y bueno, y después se hizo la redistribución donde todo fue destinado al gobierno federal y desde el gobierno nacional hicieron la distribución a las provincias. Jujuy había comenzado la compra de 100 respiradores y bueno, no fueron... Es que en realidad ustedes, previo a la adquisición de los respiradores, cerraron bien Jujuy, salvo la situación con frontera, ¿no? Y ahí tenían una frontera... Eso es competencia del gobierno... Eso es competencia del gobierno nacional. Fíjate que a fines de enero ya se había reunido el COE, o sea, ya se habían empezado a conformar este comité operativo de emergencia. Nosotros teníamos un COE conformado, si ustedes se acuerdan, cuando fue lo de la LUT de Volcán. Claro. Entonces ahí ya teníamos experiencia, si bien totalmente diferente, porque esto... lo otro asentaba a una catástrofe de índole natural, pero por el tema de la luz, acá era natural, pero era epidemiológico, era en otra esfera. Pero ya se comenzaron a hacer las reuniones teniendo en vista o en mira de lo que podía llegar o cómo podía llegar a conformarse o a repercutir dentro de la provincia de Jujuy. El ingreso de Bolivia, el ingreso incluso transportistas en relación a los ingenios, bueno, dicen incluso, bueno, jujeños, que por ahí puede estar parte del problema, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos el límite con Chile y con Bolivia.
compartimos una gran frontera donde también hay pasos ilegales. Eso no es algo común y no es algo que recién surge. Hay muchísimos pasos ilegales porque es amplia la frontera que tenemos. Pero sí hay relación con eso. Bolivia tiene índices muy elevados. Colapsó el sistema de salud en Bolivia. Colapsaron. Colapsó completamente. Sí. Entonces, entre lo que es Villazón y La Quiaca, de parte de Argentina y Bolivia, los separa un puente, como para que nos tomemos dimensión, separa un puente, hay familias que se conectan directamente, hay muchos niños y niñas que van a las escuelas jujeñas, o sea, cruzan el puente para ir a las escuelas, esa era la realidad. Recuerden que también en algún momento fue desde Jujuy que se planteó el tema de salud, para que haya esa reciprocidad entre la Argentina, entre Jujuy y Bolivia también, para la atención de los nacionales. O sea, son muchas las cosas que estaban relacionadas con eso. Y quiero detenerme en el tema de la coca. Esto está relacionado con costumbres ancestrales que tienen que ver con el coqueo dentro de nuestros pueblos originarios, que tenemos una concentración de más de 350 pueblos originarios, y tiene que ver con eso. O sea, la utilización de la coca, el coqueo, es algo natural, es algo que no nos sorprende. Mi padre coqueaba, mis hermanos coquean. Cuando uno se va a la puna, para evitar la puna, se pone unas hojas de coca para evitar el apunamiento. O sea, es algo natural, y lo que se persigue es la legalización y no la incorporación o la introducción de forma ilegal de las hojas de coca. Y también esa legalización trae aparejado el cuidado que tiene que tener para la distribución de la misma. Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Bogliorini la saluda. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, le quería consultar porque nosotros estábamos hablando hace un rato del tema del turismo, y Jujuy es una de las provincias que depende o vive, hay mucho turismo, al menos Jujuy y Salta, y estaban preocupados muchos sectores por este tema. ¿Cómo lo viven ahí en Jujuy? Sí, nosotros, como una de las políticas públicas que llevó adelante el gobierno de Gerardo Morales, bien iniciado en su primera gestión, fue impulsar el turismo. Y digamos que explotó el turismo y la visualización de las riquezas y de las bellezas que tiene Jujuy. Nos golpeó mucho, porque fueron los 4 primeros años de empezar a trabajar en la concientización, tanto para todos los eslabones que tiene que ver con el sector turístico. Nos golpeó muchísimo. Justamente en el día de mañana vamos a llevar adelante una reunión con muchas cámaras hoteleras y de los distintos eslabones del turismo, tanto de la región de Jujuy como de Salta, como de Tucumán y Catamarca, con el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Comisión de Turismo del Senado, justamente para analizar. Recuerden que se sacaron dictámenes en la Comisión de Turismo, uno que tiene que ver con el Plan Nacional que presenta el gobierno nacional. Ese es un dictamen, y el otro dictamen es la declaración de emergencia y todas las medidas vinculadas justamente o que van de la mano aparejada con el tema de cómo ayudar y reforzar a los turistas, a los sectores turísticos, a los eslabones dentro del turismo, para reforzar eso. En relación, de todos modos, al resto del país, ustedes tuvieron los primeros meses los tuvieron con actividad turismo interno, pero tuvieron, ¿no? Hasta hace, o sea, dentro de todo, en relación, no sé, a la costa atlántica, en relación al sur, etcétera, algo tuvieron. Pero permítame, diputada Burgos, que ya tenemos los números, los vespertinos, en relación al Ministerio de Salud, y no dejamos de sorprendernos, ¿no? Porque llegan los números, se registraron 5.782 nuevos contagios en todo el país. El total asciende a 141.900. Son números que
bueno, acá uno va armando proyecciones, pero cuando aparecen estos números diarios, fallecidos 98 personas en toda la Argentina y en total 2.588. No hemos superado los 100, pero son 98 personas que fallecieron. Y en Jujuy hablamos de 155 casos. Estos son los números de ahora del Ministerio de Salud de la Nación. En total son 1.039 los contagiados que tenemos allí en la provincia de Jujuy, en su provincia, diputada. Sí, sí, fue así que en el día de ayer el COE de la provincia, encabezado por el gobernador Gerardo Morales, tomó la decisión junto a todo el equipo epidemiológico del COE, la decisión de volver a la fase 1 con un aislamiento total. Volvemos a la primera parte de toda esta cuarentena, en donde ya esa permisibilidad que se había operado se vuelve a la fase 1, en donde hizo mucho hincapié el gobernador de la provincia, más allá de todo el esfuerzo que se está haciendo con todos los sectores y sobre todo el Ministerio de Salud, es en el cuidado personal, en el cuidado de cada uno de nosotros y de respetar también las medidas que se tomen y el aislamiento. Y donde fíjese usted que, perdón, Fer, el tema bajas temperaturas no se da en este caso. 28 grados hizo ayer en Jujuy, ¿o me equivoco, Burgos? 28. Ayer tuvimos unos días bastante calurosos con un viento norte elevado. Hoy ya bajó la temperatura. Claro, pero no es el frío. No, claro. Tenemos, Gabriela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo te va? Diputada, por lo que usted está relatando, y yo recuerdo hasta hace pocos días que al país se lo contó el propio gobernador Gerardo Morales, la situación por la que atraviesa la provincia de Jujuy cuando hizo la videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, y se marcaban, y ya había adelantado ahí, que si la situación se generaba con complicaciones, iba a haber marcha atrás en cualquiera de las fases. Es la decisión que tomó en la jornada de ayer, que usted está diciendo, la fase 1. Sí. Así es. Lo dijo, acá claramente no hay que esconder ni cifras ni situaciones. La única manera de salir adelante y de hacer frente a esta situación es diciendo realmente lo que sucede y denunciando y computando cada uno de los casos que se llevan adelante. Y fue así que, dado los casos que se conocieron, el gobernador no dudó, luego de un análisis que se hizo con todo el equipo, no dudó en volver a la fase 1. Claro. Pero dejando bien en claro que esto, más allá de esta decisión, ese aislamiento va a servir si se toma conciencia real de lo que significa el aislamiento. O sea, sabemos de la situación que están pasando los comerciantes y el eslabón que conforma la sociedad y que vive del sector privado. Mire, hoy, diputada... Hizo hincapié en esa situación también. Y por eso el ministro de la Producción habló y planteó cada uno de los planes que se están llevando a cabo, pensando que luego de estos 14 días de aislamiento profundo que vamos a tener, cumpliendo cada uno con nuestra responsabilidad, como lo hizo el pueblo de Abrapampa, que había explotado en el caso, pero se recluyó en forma responsable y fueron ellos mismos los que bajaron esa curva. Bueno, suceda también con las demás localidades donde ha explotado, donde se ha visto en forma masiva los contagios. Bueno, estamos hablando con la diputada Burgos de Jujuy. Es la provincia que hoy estamos los argentinos poniendo la vista, porque más allá de lo que ocurre en el AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, aparece Jujuy como sorpresa, entre comillas, en relación a la cantidad de contagios. Hoy hablé con quien es el presidente de la Unión de Empresarios de allí de Jujuy, el señor Alonso, y me decía que muchas pymes que recibían el ATP ya no lo están recibiendo, y por otro lado, muchas empresas de gastronomía y turismo ya están directamente en situación terminal, o sea, en la quiebra, no reabrirían sus puertas. ¿Coincide? Sí, hay un número importante. Lo que pasa en Jujuy sucede en muchísimas provincias, inclusive en Cava, en provincia de Buenos Aires, en todas las provincias.
Esto no es una situación fácil de soportar por el sector gastronómico, como usted hizo alusión, como otros sectores, los comerciantes y los demás. Es por eso que desde el mismo gobierno se solicitó justamente que aquellos que no hayan recibido los ATP se comunicaran, veamos la forma de continuar con eso, porque esto fue una gestión que llevó adelante el gobernador de la provincia y tuvo su conexión con el presidente de la nación, entonces se hizo esto. Esto es necesario que así suceda. Acá no puede haber ningún egoísmo ni diferencias de temas ideológicos o políticos. Acá estamos hablando de una provincia que está solicitando estas ayudas como cualquier otra provincia. Bueno, en realidad no se escucharon quejas por un tema de ser de un espacio político u otro, del sector empresario, quién recibía ATP o quién no. Eso la verdad que me parece que hasta el momento no se ha notado. Pero permítame pasar a otro tema que sé que es más que importante para usted en medio de esta situación, lamentablemente, que tiene que ver con la promoción en el ámbito educativo de la ley de Internet segura. ¿Por qué no nos cuenta un poquito del tema, por favor? Bueno, presenté un proyecto a fin de establecer la Internet segura como dentro de la currícula en forma obligatoria para los 3 niveles. ¿Esto a qué se relaciona? La posibilidad que los niños adquieran el conocimiento básico e ideal de la utilización segura de la Internet y las consecuencias que pueden llegar a traer su uso incorrecto y de los peligros que hoy en día acechan detrás del uso de cada una de las plataformas digitales. Para eso también capacitar a los docentes, que son los que llevan largas horas a través o en contacto con los chicos. Yo creo que este aislamiento, no lo digo yo, lo dicen expertos, lo dice la fiscal Daniela Dupuy, con números que alarman de la cantidad de casos reportados de grooming, por ejemplo, de abusos que se producen a través de las redes. Entonces, digo, este tipo de delitos se ha aumentado drásticamente justamente a consecuencia de este aislamiento, lo que ha motivado la utilización masiva de las distintas plataformas de uso tecnológico. Entonces, es necesario la capacitación sobre los mismos, pero también, además del uso responsable, saber cuáles son las graves consecuencias que esto puede traer aparejado. Los reportes sobre grooming han aumentado, no tan solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Hay índices que alarman, si ustedes me permiten, hay índices que alarman, que superan números que uno dice no puede ser posible, pero así ocurre. En España han aumentado en este último, desde febrero hasta abril, han aumentado en más de 640 reportes. Desde enero a marzo, unos 30.518 reportes se han llevado adelante. Eso es lo que tiene que ver con la Deep Web. Pero con la red normal que nosotros manejamos, también los índices son altamente alarmantes. En España, en Italia, también hay índices o porcentajes que uno dice, ¿cómo pueden pasar? ¿Cómo pueden suceder? Hay más de 45 millones de imágenes reportadas de pornografía y de abuso sexual infantil en los últimos tiempos. Bueno, lo bueno en esto, en este drama, María Gabriela, lo bueno es que hay interconexión en todo el mundo. O sea, casos que aparecen en Alemania se detectan, por ejemplo, en Argentina, y de hecho ha ocurrido en los últimos años. O sea que hay un trabajo en relación al cibercrimen y al grooming, etcétera, importante. Por eso es importante este proyecto de ley. En principio, ¿tendría injerencia en las escuelas, en el programa, como fue en su momento, no sé, Educación para la Salud? ¿Ingresaría como materia lo relacionado a la Internet? Sí, la idea es que se lo ponga como currícula obligatoria dentro de los 3 niveles, obviamente adecuándolo y adaptándolo a cada una de las edades y que sea obviamente llamativo para cada una de las edades,
pero siempre manejando esto de, a ver, no podemos privar a los chicos del uso de las tecnologías, pero sí podemos enseñarles y capacitarlos para que sea correcto ese uso. Y además de alertarles de los peligros que trae aparejado el uso incorrecto. Claro. Y en algunos casos hasta mismo, esos, y en algunos casos hablar hasta con los padres, ¿no? Me parece. Porque pero según por las supuesto, edades... los docentes, ¿sí? A ver, el otro día estaba en una reunión, también por Zoom, porque todos ahora estamos en reuniones a través de Zoom, y una de las disertantes decía, a ver, ¿quién de ustedes sabe hoy mismo ya en cuál de las plataformas está utilizando sus hijos? Hoy en día, para los adolescentes, una edad determinada, TikTok es una de las plataformas que más se utilizan. Ninguna plataforma queda exenta de la captación que pueden hacer los ciberdelincuentes, el groomer, enfocándolo al grooming directamente. Pero después del grooming, el grooming es una cosa. Detrás del grooming hay abuso sexual infantil. Detrás de eso puede ser o satisfacer sus necesidades a través de la obtención de material o también incorporándolo, introduciéndolo a red de pornografía y de abuso sexual. ¿El mundo adulto entiende esto que usted explica? ¿Se entiende, mamá, papá, los docentes? Porque, digo, para desmitificar eso de, no, esto yo no lo toco, no sé, desconozco, estoy en otro tema. Cuando todo lo contrario, tenemos que saber más en lo posible que los propios chicos. No sencillo. A ver, yo no sé si saber más que los propios chicos, porque parece que vienen con un chip ya incorporado. Sí, claro. Uno les da una tablet, un iPhone, un teléfono a los chicos y ellos enseguida empiezan a tocar y salen. Yo creo que tenemos la obligación, los adultos, de adecuarnos y de capacitarnos y de aprender estas cosas y pensar principalmente que esto nos puede pasar a cualquiera. Acá no hay diferencia ni de clases sociales, ni de estamentos. Aquí hay una marcada tendencia a tratar de captar a los niños, niñas y adolescentes justamente porque son un blanco muy vulnerable y son los que más utilizan este tipo de tecnología. Vuelvo a decir, hoy en día, detrás del aislamiento, son más utilizados y los peligros han aumentado exponencialmente. Lo peor que nos puede pasar es pensar que a mí no me va a ocurrir, que a mi hijo no le va a ocurrir. Pensar que está seguro por el solo hecho de que está en su dormitorio, en su cuarto o en el comedor, con la tablet, con la computadora, ¿está seguro? No, mamá. O en el celular. No está seguro. O en el celular. O en el celular. ¿Se acuerdan los que ya portamos alguna edad cuando éramos chicos? ¿Qué nos decían? Cuando no permitas que se te acerque ningún desconocido, no hables con ningún desconocido, no te subas al auto de nadie. Bueno, eso nos decían a nosotros. Hoy en día, si bien ahora por el aislamiento quizás eso no se dé, además de esos consejos, hoy en día el enemigo está acá, en el teléfono, sin en la cara, computadora. Sin nacionalidad, no lo sabemos. Diputada, ¿y existe...? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jazmín Bugliarini la saluda. Sí. ¿Existe consenso para avanzar rápidamente con esto y en todo caso también con el Ejecutivo para que haya una rápida implementación? Yo lo presenté, hablé con algunos legisladores, obviamente muchos que me acompañaron. Con un número hablé, no con todos, pero no puede, creo yo que no puede haber una objeción a este tema, porque es algo que nos puede afectar a cualquiera, hijos, nietos de legisladores, a cualquiera le puede afectar. Y en todo caso estaríamos dándole las herramientas necesarias a los niños, niñas y adolescentes para poder cuidarse y protegerse, con la responsabilidad de capacitar a los docentes también. O sea, tengamos en claro que esta situación de aislamiento también trajo como corolario de todo esto que los docentes tuvieron que adecuarse a esta nueva realidad y empezar
a transmitir todos los conocimientos a través de las redes. En algunos lugares, no en todos los lugares, porque somos un país muy grande, en donde la conectividad no llega a todos Bueno, lados. hay un detalle, diputada, que me parece que hay que destacarlo, que tenemos ley de grooming, por ejemplo, que legalmente ya no existe ese gran vacío en relación a estos temas. Ha avanzado la legislación y por lo menos Argentina no está descolgada del mundo en relación a esto que estamos charlando. Quedamos atrás en el tema del artículo que tipifica el grooming. Ya quedamos atrás. Ajá. Es más, ya es necesario remodelarlo, reformarlo a ese artículo, porque trae algunos inconvenientes a la hora de su aplicabilidad. Sumado también a los códigos de procedimiento que tienen cada una de las provincias, que muchas veces dificulta la utilización de los fiscales de ese artículo. Un simple ejemplo, el allanamiento. ¿Cómo hacemos el allanamiento? Nosotros estamos acostumbrados al allanamiento real, de cosas materiales. Hoy en día no tan solo se allana, y por eso también estoy trabajando en una ley respecto de ese tema, un proyecto de ley. Hoy en día no se allana solamente la carcasa de la computadora. Tenemos que allanar y tiene que estar la orden de allanamiento de los datos que están en la computadora. Entrar el ID, entrar también, y claro, directamente allí, claro. Y de la nube. Y si no está ahí, está en la nube. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo allanás la nube? ¿Cómo allanás el permiso, la autorización para sacar los datos? Es muy interesante. Vamos a seguir con el ahí. tema, diputada María Gabriela. Realmente es interesante. Es hoy y mañana. Ya me está diciendo que la ley de grooming, ya tenés artículo que hay que modificar. O sea, me parece interesante. Gracias por este tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, el tema es más que interesante y mientras tanto nos pasan cosas como esta que le voy a mostrar ahora. El Ministerio de Salud ha acercado a nuestra producción estos números que tienen que ver con la cantidad de contagiados, 5.782 nuevos contagios, estamos hablando a nivel nacional. El total de contagiados, 141.900. Acá tenés asintomáticos, tenés a todos, ¿no? Pero ahí tenemos, del total de contagios, hoy 3.801 casos son de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires 1.390. Esos, 3.801 casos de la provincia, hay que ver qué porcentaje, imagino la mayor cantidad de conurbanos, ¿no? Por eso como se hace tanto hincapié en la zona AMBA. Hoy fallecieron 98 personas en todo el territorio argentino y en total la cantidad de fallecidos por COVID-19, 2.588 personas, que ahí también hay cuestiones, ¿no? Decir, bueno, una persona murió por un paro cardíaco y tenía COVID-19 o murió a raíz del COVID-19. Claro. Esta es otra pregunta que nos hacemos mucho. Una cosa es que murió por un problema respiratorio porque le causó la COVID-19 y otra cosa es decir, no, mirá, tenía un problema en cadera, la operación no resultó, falleció y cuando hicimos el testeo al fallecido, el cuerpo tenía COVID. Claro. Bueno, esto también está en la lista, ¿no? Bueno, el porcentaje de ocupación de cama terapia intensiva, otro dato muy, muy importante. A nivel nacional el 55% y a nivel AMBA 64,3%. Acá se están esperando la suma de camas que ya han planteado desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hay una cantidad de camas de terapia intensiva que van a sumar a los hospitales porteños y si se mantiene esta cantidad de necesidad, es posible que baje el porcentaje, ¿no, Jazmín? Sí, tal cual. Esos son los números que están viendo también para decidir la fase intermitente, como decían ellos, de cuarentena, ¿no? Claro. ¿Qué nivel de fase volvemos o no volvemos? Hay un tema que son los recuperados. Mira, 60.531 son los pacientes de coronavirus recuperados en todo el país. Es un porcentaje elevado y está muy bien. Y ahí seguramente los sanitaristas dicen, bueno, necesitamos plasma. Recuerde que por cada donación de plasma tenés 10 personas que pueden llegar
Bueno, y ese a es ser un- recuperados, ¿no? Ese es un tema que se acuerdan que se votó acá en Diputados, la campaña nacional de donación de plasma, y mañana el Senado va a sesionar y uno Sí. de los proyectos que va a sancionar es justamente el de la donación de plasma. Está en línea Héctor Federico Fagioli, sí, del Frente de Todos. Tuvo coronavirus, se recuperó y donó plasma. Federico Eduardo Serenellini, mucho gusto. Ahí estamos en familia. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Así ¿qué tal? en familia. En familia, está muy bien. Y ya recuperado, ¿no? Sí, por suerte sí, Bueno. ya recuperado hace alrededor de una semana y media, por suerte. Ujú. ¿Fue con síntomas? ¿Fue asintomático? ¿Cómo fue ese paso? No, por suerte fue 100% asintomático, no tuve absolutamente ningún síntoma. Por suerte también se ve que tenía una carga viral relativamente baja, que tampoco contagié a mi familia. Así que la verdad tuvimos muchísima suerte, a diferencia de tantos otros Claro. que la están pasando muy mal. Y en ese sentido quería, ante todo, mandar un fuerte abrazo y un fuerte acompañamiento a todas las familias argentinas que están pasando un mal momento por haber perdido algún familiar a causa Claro. del coronavirus. O sea que la recuperación fue en casa, no, sin necesidad de internación. Así es, en casa tuvimos por demás alrededor de 24 días estuve, porque preventivamente yo me aislé antes de que me lo asignaran para evitar cualquier contacto estrecho. Cuando me enteré que la persona con la que había estado empezó con síntomas, yo voluntariamente decidí aislarme y bueno, y luego una vez que me dio el test me recomendaron los días que tenía que hacer cuarentena, pero como no tuve absolutamente ningún síntoma, estuve siempre acá en casa. Claro. Federico, ¿cómo le va? Fernando Frachielli saluda. Diputado, ¿hay posibilidades con estos números que realmente asustan, ¿no? Porque estamos hablando de más de 5.000 personas que han sufrido contagios. ¿Es descabellado pensar marcha atrás en las fases de las cuarentenas o no? No, yo creo que no es descabellado. Fue muy claro el presidente, fue muy claro el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ver, todo lo que hicimos hasta acá como país nos sirvió para poder estar hablando de los números que estamos hablando, para poder ser uno de los países que mejor afrontó la pandemia y uno de los países con menor cantidad de contagios, con menor cantidad de muertos, un país que todavía no se le desbordó el sistema de salud, un país que trabajó muy bien en unidad con todos, trabajó muy bien en afrontar la cuarentena. Es decir, todo lo que hicimos hasta acá y todo el sacrificio que pusieron todos y todas los argentinos fue sumamente importante para estar en donde estamos. Pero la consigna y el objetivo siempre es y fue y va a ser cuidar la salud de todos y todas. Diputado. Entonces, en la medida de que la apertura de la cuarentena genere muchos casos, muertes y demás, yo creo que va a estar la decisión de volver, que debería ser lo correcto. Diputado, ¿y tuvo la posibilidad de donar plasma? ¿Usted recibió tratamiento de plasma? ¿Estuvo mejor con eso? No, yo no recibí tratamiento de Porque plasma no tuvo porque síntomas. como fui asintomático, Claro. no lo necesité, estuve 100% bien de salud. Todavía no pude donar plasma porque para donar plasma hay que esperar cierta cantidad de días luego del alta para poder ir a donar plasma. No se dona un día después de que te den el alta, tenés que esperar un proceso que ahora no me acuerdo exactamente la cantidad de días, pero yo todavía no lo cumplí. Así que estoy esperando a que me digan, ya podés ir a donar plasma y voy a ir a donar con muchísimo ¿Y qué gusto pasó para con la ayudar a todos. familia, ahí con la familia allí en casa? ¿Qué pasó? ¿Se contagiaron? ¿Convivieron con el COVID-19? ¿Qué pasó? La verdad es que, a ver, yo no sé si conocen mi realidad, yo vivo en un barrio popular, que no tenemos las condiciones edilicias como para aislarnos en distintas habitaciones, vivo en una casa realmente pequeña, de un solo ambiente. Entonces,
tuvimos que hacer lo que pudimos, es decir, mantuvimos la distancia lo que más pudimos, usamos el barbijo todo el tiempo, tratamos de no compartir absolutamente nada. La verdad que fuimos bastante rigurosos y logramos que a ambos, tanto a mi compañera como a mi hijo, les dé negativo, es decir, no se contagiaron por suerte. Pero bueno, fue un desafío porque las condiciones no nos daban como para, bueno, yo me encierro en un cuarto y ustedes se quedan ahí. Entiendo. Pero bueno, por suerte salió todo bien. Bueno, no es un momento sencillo, recién explicaban, hay que cuidar la salud, etcétera, está controlado en relación al mundo, Argentina se destaca, pero se desarticularon otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo económico, eso hay que entenderlo también. O sea, una sábana corta tuvimos, tapamos la cara y se nos destapó los pies. Sí, pero lo que hay que entender, y en esto hay que ser muy claro, que el conflicto de la economía no fue la cuarentena, el conflicto de la economía es la pandemia. Incluso en países donde no han hecho cuarentenas tan estrictas, la economía también les ha ido muy mal. Y aparte que la Argentina ya traía una situación económica compleja, entonces son varios factores. Pero bueno, para mí el concepto, o sea, sí, la situación es realmente complicada, la situación argentina económica, social, sanitaria es realmente compleja. De hecho, nosotros antes de la pandemia sancionamos, no sé si se acuerdan, en una sesión sumamente larga, 7, 8 emergencias que sancionamos en el país. Entonces, yo creo que el concepto y lo que hay que quedar claro es que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. La pandemia generó destrozos en todo el mundo en relación a la economía y bueno, hay que ponerse a trabajar para, con lo que tenemos, la situación en la que estamos, tratar de sacar el país adelante. ¿Cómo lo están llevando allí en el barrio los vecinos? ¿Cómo están llevando adelante esta situación ya siendo un barrio relativamente vulnerable? Sí, de hecho es un barrio que está en el registro de barrios populares del Carnaval. La verdad que aquí, si bien los vecinos económicamente realmente complejas, las medidas que tomamos desde el gobierno fueron sumamente importantes para que todos aquellos que viven del, como se dice acá, del mango que se gana día a día, pudieran afrontar la cuarentena. Siempre desde un principio hubo mucha conciencia en los vecinos, por lo menos lo asiento en mi barrio, de es importante cuidarnos. La situación económica es compleja, nos cuesta mucho, es difícil, se crecieron muchísimo los comedores populares, la asistencia social, pero la gente siempre puso por delante la salud, cuidarse, porque bueno, como siempre decimos, de la muerte no se vuelve, de una economía mala sí se vuelve, entonces la gente puso todo de sí para poder afrontar esta situación. Y fue siempre muy cuidadosa y muy respetuosa con las medidas que se han tomado del gobierno. Diputado, ¿me escuchás? Sí. ¿Y se aceleraron los testeos? Sí. Digo, ¿se están haciendo más testeos a raíz del crecimiento de casos? Sí, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir haciendo cada vez más testeos. Es importante saber la situación, la cantidad de casos que hay, cómo está circulando el virus, la circulación comunitaria que hay. Es sumamente importante, digo, porque uno, ante el conocimiento de la situación, también es como uno toma las medidas que tiene que tomar. Por eso, una de las cosas que decía al principio, el gobierno va a evaluar claramente, según lo que pase en estos días, qué medidas se toman. Nosotros, ninguno vivió una situación parecida nunca, entonces las medidas se van tomando según los resultados que se van viendo. Si abrimos la cuarentena y eso genera una situación muy caótica respecto a cantidad de contagios, muertes y demás, el gobierno y los especialistas van a tomar las decisiones necesarias para cuidar ahora el la paso salud. Entonces es sumamente importante avanzar con esto. En la última conferencia del presidente, gobernador y jefe de gobierno de la ciudad, en cierta forma fue la sociedad es responsable, comiencen a hacerse cargo, a tomar sus propias decisiones. Un poco lo que plantea usted allí en su barrio, ¿no? Sí, bueno, hay necesidades económicas, algunos salen a trabajar, pero sin dejar de cuidarse y cuidar al resto. Sí, por eso es sumamente importante, más allá de que se haya generado una cuarentena mucho más laxa, ser sumamente consciente, y este mensaje hay que mandárselo a todos. No solo la conciencia de una vez que te contagiaste, donemos todos plasma porque eso puede salvar muchas vidas, sino también la conciencia de el virus está, el virus no se fue, el virus sigue
avanzando, creciendo, contagiando y generando muertes. Entonces, seamos conscientes salgamos los que no podamos quedarnos, los que tengamos que quedar, quedémonos, los que tienen o son pacientes vulnerables, de riesgo, que se queden en sus casas, los abuelos. Digo, es importante que sigamos entendiendo que el virus está y que nos tenemos que cuidar entre todos y todas. Gracias, diputado, que tenga buenas noches. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, muchísimas gracias. El diputado Federico Fagioli. Bueno, vamos a San Luis porque, insisto, hacemos foco aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero las provincias comenzaron a tener protagonismo. El caso de Jujuy, como escuchábamos recién, ¿no? Sí, claro. Jujuy no la esperaban. Jujuy decíamos, mirá, es LG, ojalá lleguemos a ser Jujuy. De hecho, el fútbol, lo acabás de contar vos, planteaban entrenar allá algunos clubes, ¿no? Llevar a los equipos a entrenar allá, pero cuando se hablaba del tema de la pandemia era el AMBA y el Chaco. El AMBA y el Chaco. Claro, eso era lo que se planteaba. Y vimos la realidad en la conferencia de prensa que dio el presidente Alberto Fernández el viernes. Estaba acompañado por, obviamente, el gobernador de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador del Chaco, la gobernadora de Río Negro, que también contó que en Río Negro han crecido los casos de coronavirus y decíamos el caso del gobernador Gerardo Morales, ¿no? Vamos a San Luis. Victoria Rosso, diputada de Frente de Todos, y esto nos contaba. San Luis, en este momento estamos con distanciamiento social. Habíamos tenido una etapa en la que de más de 90 días en las cuales no habíamos tenido casos. Desgraciadamente a partir de la semana pasada y en los últimos 2 o 3 días se han confirmado algunos casos, que son solamente 3 los que son autóctonos. Hay otros que han sido de personas que han tenido que salir de la provincia por motivos de trabajo, más bien relacionados con el transporte, camioneros, etcétera. Pero no está en este momento, en la totalidad de lo que va de la pandemia, tenemos 15 casos en la provincia. Antes de seguir recorriendo la Argentina, vemos los números de estos últimos minutos que presentó el Ministerio de Salud de la República Argentina. Fíjese usted que estos son los números fresquitos, 5.782 nuevos contagios en toda la República Argentina. El total asciende a 141.900. Es un nuevo pico. Ayer había sido 5.000. Sí. Pero no es un llegaba nuevo a 700. pico, no de muertes, ¿viste? Por muerte veníamos superando 100. Fíjate, el total de contagios hoy, 3.801, hablamos de la provincia de Buenos Aires, y 1.390 en la ciudad de Buenos Aires, que para ser sincero, en una ciudad y en un gran Buenos Aires donde todo el mundo salió a la calle. Vamos a ser sinceros. Pero no a partir de este lunes, ya habían salido. Está bien, pero quienes manejamos ciudad y provincia, ayer y hoy, fue ya hoy las autopistas en espera en los peajes. Y no por los controles, sino por la cantidad de autos, lo mismo aquí en la capital federal, los comercios, etcétera. Digo, a cuidarse porque, recién lo decía Jazmín, mirá el pico. Bueno, y por otro lado tenemos la cantidad de gente. Nos pasaron la responsabilidad a nosotros. Yo no digo que tenga que ver el auto está dentro del auto, no pasa nada. Pero el tema es el transporte público, fundamentalmente, y quienes circulamos por las calles. Sí, seguro. Y los comercios, etcétera. Y el tema de los asintomáticos, ¿no? Como decía recién el diputado, que él no tuvo nunca síntomas. Digo, ¿cuántos podemos, si no tenés síntomas, a no hacerte ningún chequeo, si no seguir? hicimos hisopado, nada, no sabemos. Claro. Ojalá. El día que, esto lo dijo Merkel en Alemania, acá lo ideal es que nos contagiemos todos, estamos todos inmunizados, se terminó el problema. Sí, el problema es que esa receta la tuvo Johnson en Reino Unido, en Inglaterra, y no es receta. No le dio resultado. A ver, no es decir salir a contagiarte, claro. Es decir, el día que estemos asintomáticos, con síntomas leves. Está claro de si ya tuviste, no te contagias más. Hay una chica que hace no sé cuántas semanas que sigue dando positivo y que es un caso que también están estudiando. Sí. No se sabe. A ver, ¿qué nos decía recién el diputado? Dice, no puedo donar plasma, tengo que esperar un tiempo. Seguramente tiene que ver con esto. Es asintomático. Dice, bueno, ya está, hiciste cuarentena. Es más, él hizo más de 14 días. Dijo 20 y pico. Bueno, y tiene que seguir esperando. Ver. Vamos con el diputado Luis Di Giacomo, Juntos por Río Negro, y esto ocurre en aquel lugar de la Argentina. Este año, después de muchos años, tenemos muy, muy intensas nevadas, no solo en la montaña, sino en las ciudades, o sea, prácticamente
toda la región sur, el Bolsón, Bariloche, Pilcanilleu, son todas ciudades que están con una intensa nevada, con lo cual obviamente todo lo que fuesen los Juegos de Invierno iban a tener una especial situación. Lamentablemente lo único que se está habilitando es para uso local nada más, en el caso de Bariloche, las pistas del Catedral, no es posible, digamos, utilizarlas para el turismo, y esto es un tema bastante terrible porque justamente Bariloche es una ciudad que, como la ha caracterizado nuestro senador Alberto Beretilnec en la presentación del proyecto que estamos presentando justamente como partido provincial que somos, ciudad turística. Nosotros incluimos esta categoría en ciudades que tienen un alto nivel de camas por habitante y que además su actividad, como es el caso, por ejemplo, de Bariloche, en un 90% es una actividad relacionada con el turismo. En Bariloche no solo se perjudica, digamos, el hotel, el restaurante, el guía de montaña, la agencia de turismo, sino que se perjudica desde el kiosquero hasta el chocolatero, pasando por el taxista. Seguro. Como esta ciudad, Bariloche, nosotros tenemos también las grutas en la zona atlántica, ¿no es cierto? Tenemos el Bolsón. Y hay muchas ciudades en el país que reúnen estas características, como pueden ser las termas de Río Hondo, las cataratas. En Córdoba, muchas ciudades, ¿no es cierto?, que tienen estas características, y creemos nosotros que hay que atenderlas especialmente, porque son las que, bueno, están más castigadas por esta pandemia, ¿no? Imaginen ustedes, aparte con la cantidad de nieve que tenés ahora en toda esa zona de la República Argentina, ¿no? El dinero que están perdiendo en cuanto a turismo receptivo en toda esa zona. Bueno, el dinero, la nieve, no. Hay familias que viven de esto y están esperando justamente este momento del año para después tener más o menos un buen pasar el transcurso, el resto del año, ¿no? Bueno, vamos a los números que tienen que ver, los últimos números, ya que estamos en Río Negro. 1.432 casos son el total que tiene esta provincia argentina y 57 son los nuevos contagios. Allí. ¿Viste? Recién hablábamos de Jujuy. Y hablábamos también de Río Negro, que la gobernadora Carreras estuvo en la conferencia con el presidente Alberto Fernández y contó que se habían disparado los Y acá números tenés, en la mira, provincia. 1.432 casos total. Claro. Y en las últimas horas, 24 horas, 57 nuevos casos. Y a ver, acá hay otra historia que tenemos que tratar de entender todos. Tienen delay estos resultados. No es algo que se testeó ayer y hoy tenés el resultado. No, por supuesto. Esto viene con testeo atrasado y en estas 24 horas tenés el resultado. O sea que no sabemos si el pico tiene que ver con días atrás, de hecho sí, y no con lo que estamos viviendo por estas horas. Este es un detalle que no todo el mundo lo entiende. El testeo lo hiciste, tenés que esperar determinado tiempo. Y en el caso del muerto también. Bueno, murió, no. Fallece, se le hace el testeo y también hay que esperar el resultado. O sea que estos datos estamos desfasado, viendo hoy, están desfasados. Pero días. Son los de la cuarentena estricta. Sí. Estaríamos con los datos de la cuarentena estricta. O sea que vamos a esperar a ver qué dato te da estos días. La apertura. A partir de este fin de semana. ¿Entendés? Que las autoridades prácticamente nos han dicho, bueno, necesitan abrir, es verdad, ok, acompañamos. Decisión política, ¿no? Más que sanitaria, fue política. Decir, bueno, muy bien, ya que hay tanta presión, vamos. Empecemos a abrir la economía, a abrir la cuarentena. Bueno, vamos a ver cuál es finalmente el resultado. Bueno, salimos del tema coronavirus y vamos a lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados. Hace minutos nada más, el diputado Sergio Massa tomó juramento a Miguel Ángel Pichetto como auditor. Hace minutitos nada más fue esto, asume como auditor general de la oposición en representación de Juntos por el Cambio. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, le tomó juramento finalmente esta tarde. Asume esta auditoría en representación, insisto, de la oposición. La designación había sido aprobada en la última sesión. Se demoró un poquito, ¿no? El nombramiento por motivos obvios. La jura ocurrió en el salón, como vemos allí, en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes, además del titular de la Cámara Baja, el secretario parlamentario Eduardo Segnul,
el secretario general de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Juan Manuel Chepi, y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y el resto de diputados. Actualmente era presidida por Jesús Rodríguez, está conformada por 7 miembros, los auditores generales por el oficialismo, María Graciela de la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Miura, Miura Estrada y por la oposición Rodríguez, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva. Esto es lo que ha ocurrido entonces de esta manera aquí en la Honorable Cámara de Diputados. Ahí vemos. Sí, y antes de hacer alguna lectura política respecto a esta designación, por lo general, habitualmente, estos actos se hacen en el recinto de la Cámara de Diputados. Claro. En el propio recinto de la Cámara Baja. Con la presencia de todos, ¿no? Con la presencia de todos, claro. El presidente de la Cámara le toma el juramento a los auditores generales y la auditoría que va a seguir siendo conducida por Jesús Rodríguez. El cargo de Miguel Pichetto ahora es completar el mandato de Jesús Rodríguez. Que Jesús Rodríguez dejó de ser un auditor general para ser el presidente de la auditoría. ¿Cuál es el rol del auditor general de la Nación? Y bueno, es un rol importante. Cuando hablábamos, cuando lo habían elegido a Pichetto, tuvo todo una interna, no sé si se acuerdan, dentro de Juntos por el Cambio, porque querían que Pichetto en verdad sea el presidente de la auditoría. Al final el radicalismo tiene más bancas, bueno, tienen que tener más bancas en ambas cámaras para ser quien presida, entonces se le dio ese lugar al radical y ahora Pichetto va a estar. Pichetto es un hombre que conoce súper bien el Estado y justamente ser auditor es controlar al Estado y un montón de cosas. Uno de los temas que van a controlar aparentemente, o que la oposición al menos quiere controlar, son justamente los gastos respecto a la pandemia. Claro. En estos días. Presupuestos, etcétera, ¿no? Sí, y van auditando las gestiones, obviamente, las gestiones del Poder Ejecutivo. Y a Pichetto le va a tocar también, más allá de decir, auditamos lo que son los gastos de la pandemia, le va a tocar auditar la gestión de Mauricio Macri. Eso claro, también, claro. Bueno, eso lo beneficia. A ver, si vos, con mala intención, bienvenido, que me audite un amigo. Claro. Ahora, con buena intención, bueno, vamos a hacerlo y es todo mucho más transparente, ¿no? Seguro. También seguro. Depende de la lectura, como vos decís, la lectura de dónde se haga. Seguro. Y Pichetto es un hombre que conoce mucho la auditoría, conoce... obviamente, los auditores son nombrados por el Congreso Nacional. Sí. Para llegar a ser auditor necesitas acuerdos políticos. Pichetto ha estado, por los años que ha pasado en el Congreso y el protagonismo que tuvo en su momento desde el Senado Nacional como presidente del bloque de los oficialismos en el Senado, con Eduardo Duhalde, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, y hasta el último momento ha tenido protagonismo yo te diría, en la designación prácticamente de casi todos los auditores. Por lo menos o lo han consultado desde el oficialismo o lo han consultado desde la oposición. ¿O te eligen? Te eligen. Supuestamente ahí está. Tenés que consensuar, obviamente. Sí, ¿no? claro. Sí, no, tiene que ser un hombre que consensúe las distintas voluntades. Claro. Por eso la discusión que se da, y bien decía Jazmín, cuando finalmente llega Pichetto a ser auditor, pero la intención de Mauricio Macri y del PRO como premio consuelo a Pichetto por la jugada que había hecho de salir de vicepresidente, nada más y nada menos. Exactamente, de Mauricio Macri. y de romper el bloque en definitiva del peronismo en el Senado y pasar a ser al oficialismo de entonces, era que sea el presidente de la auditoría. Y ahí hubo un fuerte cruce entre Macri y Cornejo como presidente de la Unión Cívica Radical. De hecho, Pichetto había dicho, bueno, yo no quiero, desechó el cargo cuando también vio que no daban los números, y dijo, yo no quiero dividir a nadie, ¿no? Y ahora, para que acepte lo tuvieron que convencer un poquito. Y de todos modos, me parece que como referente de la oposición y en ese espacio, tiene protagonismo y lo va a tener. Es una lengua súper filosa, así que si está en un lugar de visibilidad estaría buenísimo. Para nosotros los periodistas siempre nos da titulares. Y es un hombre que conoce ese lugar, conoce moverse dentro de cuerpos colegiados, experiencia tiene, me parece que es un hombre adecuado. Mañana tiene un primer encuentro en el Foro Empresario Argentino, va a hablar ante empresarios, ya con este flamante cargo, y a partir de allí, bueno, a ver cuáles son los caminos a seguir. Bueno, vamos a la agenda para el día de mañana, y creo que tengo mañana y de acá hasta el fin de semana, hasta el viernes, la agenda de actividad
actividad parlamentaria. A ver, agenda en el resumen. Siempre esperamos este momento. Jazmín dijo, quiero ver la agenda. Ahí está, mirá, mañana a las 11, Comisión de Libertad de Expresión. La reunión será informativa con temas inherentes de la comisión. Fueron invitadas la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Dicen que no va a ir, dice, está invitada. De ahí a que llegue, bueno, invitada está. No va, casi confirmado que no va. La interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la doctora Victoria Donda Pérez. ¿Por qué no va a ir? Porque ya no fue. Porque además desde el oficialismo están señalando que la oposición, esta es una comisión que preside la oposición, lo preside el diputado Waldo Wolf, y desde el oficialismo dicen, acá quieren hacer un show mediático con la ministra de Seguridad de la Nación. La ministra donde tuvo que ir y ya fue y habló sobre los temas que tenía que hablar, sobre el tema de la pandemia y demás, fue en la Comisión de Seguridad. Vamos con el viernes, ahí está, a ver, el viernes la actividad también va a ser a la misma hora, a las 11 de la mañana, el viernes, esto es el jueves, fíjate el viernes, a ver, ahí está, Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, reunión informativa con la defensora de las niñas, niños y adolescentes, la doctora Marisa Graham, y los defensores adjuntos, el doctor Fabián Repeto y el doctor Juan Facundo Hernández. Actividad jueves y viernes en relación a todo lo que tiene... Va a ser interesante lo de Graham. Bueno, mañana jueves también tenemos Comisión de Comunicaciones. Mañana también a las 11 coincide el mismo horario. Bueno, actividad aquí en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Gracias, Jazmín. A vos. Gracias. Saludos a tu papá que nos sigue, ¿no? A mi papá le mando y un te beso. pasó información de la yerba. Sobre la exportación. ¿Qué dijo? ¿Tengo razón o no? Sí, tenías razón. ¿Viste? Ahí está. Chao, gracias. Bueno, por favor, nos reencontramos. Bueno, vamos a tomar mate a Siria. Gracias a todos, nos reencontramos.